Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, traemos hoy el 10º camino para la superación. Mejora tu condición física. Con este vídeo finalizo la serie Camino a la Superación, pero no por ello grabaré otras series de interés para todos. Con las partidas de ajedrez en vivo, que duran hasta 4 horas, y en la élite puede durar 6 horas o más, es más importante que nunca estar en buena forma física. Actualmente, con las condiciones actuales que existen por el COVID-19, se juega mucho ajedrez por internet, lo que igualmente requiere un desgaste psíquico y físico, como lo muestran las partidas que se jugaron en el Magnus Carlsen Invitational y otros grandes eventos que se jugaron por internet. Ahora, ¿cómo ayudan exactamente los ejercicios? Vamos a mencionar que los ejercicios que mejor se adaptan a las condiciones del ajedrez son las artes marciales. ¿Cómo ayudan exactamente las artes marciales a los ajedrecistas? Sospecho que los elementos clave son el enfoque en la respiración, la relajación, la postura, que la mayoría de las artes marciales tienen en mayor o menor medida. Esto también es algo que tiene en común el yoga. Estas prácticas ayudan a enfocar la mente y el sistema nervioso. Mientras tanto, los movimientos que se hacen, que son suaves, tonificarán al cuerpo. Sería interesante ver si un estudio al respecto podría confirmar este punto de vista anecdótico. Ciertamente, parece que los practicantes de yoga y artes marciales tienen una gran resistencia, como se evidencia en esta partida que se jugó entre Kamsky y Yusupov en Linares de 1993. No se la pierda, vaya hasta el final y así usted sabrá si tiene resistencia o no para jugar torneos de ajedrez de larga duración. Una defensa francesa que Kamsky abrió con E4 y Yusupov, un especialista en esta defensa, respondió con E6, D4 y D5. Ahora siguió caballo C3 y alfil B4, la variante Winawet, todos conocidos, que plantea de entrada la lucha por el centro en la casilla E4. Las blancas aquí deben tomar una decisión: avanzar, cambiar o sobreproteger ese peón. Lo mejor es avanzar E5, puesto que esto permite ganar espacio en el centro y en el ala del rey. El negro responde con caballo E7, una jugada de desarrollo natural, esperando posteriormente jugar C5. El blanco toma una decisión para que el alfil decida qué va a hacer. Y evidentemente en esta posición lo mejor es, si no se ha hecho C5, cambiar alfil por C3 y ahora B por C3. Entonces ahora es que las negras juegan C5. Una de las continuaciones más agresivas en esta posición es por parte de las blancas precisamente dama G4. Fischer muchas veces jugaba el caballo a F3 y hay quien juega en la actualidad también el avance H4, que son dos posibilidades interesantes a tener en cuenta. Pero en esta partida Kamsky juega la agresiva dama G4, que pone inmediatamente bajo sospecha al débil peón de G7. Las negras en esta partida jugaron en roque para no entrar en las líneas teóricas extensas que ocurren después de dama C7, que bueno, eso sería
un tema largo de estudio en esta partida. El enroque es una continuación mucho más moderna, más actual que las jugadas dama c7 que se jugaba anteriormente. El blanco, como es natural, debe continuar su desarrollo y lo hace con alfil d3, caballo bc6 y ahora dama h5. Esta jugada es interesante. La jugada, digamos, alfil h6 no es conveniente, amenaza mate en g7, pero las negras responden fácilmente con caballo g6, con lo cual rechazan el ataque de mate de esa casilla. Dama h5 poniendo el ataque de mate en la casilla h7 y el negro igualmente juega caballo g6, caballo f3. Esta jugada está amenazando el salto del caballo a g5 con la amenaza de mate en h7, lo cual tiene que jugar el negro con mucho cuidado y por ello juega dama c7. La idea fundamental en esta jugada dama c7 está en la siguiente continuación. Veamos, las blancas jugaron alfil e3, un movimiento interesante y nuevo en ese momento, simplemente apoya el centro. Las alternativas de las blancas son las siguientes. Una de ellas es enroque corto, que nuevamente pone en evidencia la amenaza caballo g5 y veremos por qué. La otra continuación es el avance del peón a h4. Interesante para dar apoyo a una de las piezas en esta casilla y principalmente intentando ubicar la torre en la tercera fila y presionar en el ala del rey, así como también pudiera ser retirar su dama a g4 y empujar el peón a h5 y a h6 debilitando el enroque. Y por último, la otra jugada que tienen las blancas es caballo g5, que pudiéramos haber preguntado ¿y por qué no se hace? Bueno, el tema está en que ahora, si las negras juegan h6, que es prácticamente forzada, la amenaza que ellas podían generar por medio de caballo por f7 ya no funciona debido a dama por f7, con lo cual después de alfil por g6 las negras tendrían la continuación dama por f7 jaque, que es muy molesta para las blancas. Así que tenemos en esta posición, o de lo contrario, en lugar de alfil por g6, si las blancas capturan aquí en g6 con la dama, entonces el negro puede simplificar dama por g6, alfil por g6 y capturar el centro, donde ahora estaría amenazando el peón central y la posición de las negras es muy cómoda. Por eso era preferible, por eso me refiero que era preferible para las negras esta jugada para defender el punto de f7 con la mirada en la casilla f2. Así que regresando a la partida, alfil e3, sobreprotegiendo el punto de e3, siguió c4. Este movimiento a veces no es muy recomendable para las negras, puesto que define completamente la posición del centro. Ya no hay tensión central y esto favorece al bando que ataca. En otras posiciones es posible para forzar que ese alfil retroceda de esta diagonal. En este caso las blancas deciden cambiar el alfil por el caballo, alfil por g6, f por g6, dama g4 y dama f7. Una buena jugada y las blancas ahora, buena jugada por lo que viene. Las blancas continuaron con h4. Ahora, con este avance, las negras pueden cambiar las damas, después de lo cual las probabilidades de mate disminuyen considerablemente.
Ahora, comentando el tema de los ejercicios, podemos mencionar qué tipo de actitud se requiere para estos tipos de ejercicios. Estoy tocando los temas para que me vienen a la mente para ir explicando algunos conceptos. Ciertamente no hay necesidad de desarrollar grandes músculos. No vamos a hacer levantadores de pesa, halterofilia, como se le llama también, etcétera, a menos que juguemos con piezas gigantes de acero y necesitemos mucha fuerza física. En realidad es mucho más importante poder sentarse y concentrarse durante largos periodos de tiempo, que no es el objetivo general del ejercicio físico como tal, que vamos a un gimnasio, levantamos pesas, hacemos ejercicios con diferentes aparatos, etcétera. No. Para ello, un buen suministro de oxígeno debe llegar al cerebro y los músculos deben estar razonablemente tonificados y ser capaces de relajarse para partidas de larga duración. Pero bueno, no nos extendemos en esto y después hablaremos más. Continuando con el análisis de la posición, tenemos que las blancas podían haber mantenido las damas jugando en lugar de ello rey de 2, que era interesante. Para responder a dama F5, la importancia de rey de 2 es que ahora defiende al peón de C7 y de C2, perdón, y las blancas pueden retirar su dama a G3. Por ese motivo hicieron H4 y las negras respondieron con dama F5. Ahora el cambio de dama es prácticamente obligado por la amenaza al peón de C2. Sigue dama por F5, torre por F5, rey E2 y H6. El blanco continúa con su ataque en el flanco de rey con G4. Las negras tienen una posición sólida, hay alfiles de diferente color. Las negras tienen la columna F a su disposición, lo que le puede dar ciertos contrajuegos. Los dos alfiles podríamos decir que son malos, pero dentro de lo malo, el alfil de las blancas es un poquito mejor, porque tiene un poco más de movilidad, como usted puede ver en esta posición, y mejores perspectivas de activarse. Por ejemplo, pudiera poner el peón en A4, retirar en un momento el alfil a F1 y ponerse en A3, dominando una importante diagonal. También tiene más movilidad con en D2, en C1 y en F4, pero bueno, ahí está la torre, ahí no se puede mover. Es un poquito mejor. Los caballos están más o menos equiparados, no tienen un punto fuerte, pero las blancas lanzan este ataque. Veamos cómo continúa esta partida. Torre F7, es necesario retirar la torre, torre de A a G1. Las blancas intentan por todos los medios abrir brechas en el ala del rey. Alfil de 7, continuando su desarrollo, y caballo E1. Otra posibilidad en este momento es sacrificar una pieza comenzando con el avance H5. Las negras aquí deben avanzar el peón a G5, puesto que la captura en esta casilla permitiría la apertura de la columna G favorable al blanco. Entonces hay que jugar G5. Y en este momento el sacrificio caballo por G5, H por G5 y alfil por G5. Cuando es difícil para las negras detener el avance de los peones. En esta posición los peones blancos pueden avanzar. Solo puedo decir que esta es una línea más fácil de sugerir que de jugar. En una partida es más difícil hacer esta continuación desde aquí, desde casa, tranquilo, con el laboratorio, analizando, etcétera. Es más fácil sugerirlo, pero no está de más mencionarlo. En la partida, el blanco maniobró con el retroceso del caballo, con lo cual
pone en marcha el peón de F para avanzar a F4 y darle mayor movilidad a su alfil y a la avalancha de peones. El negro aprovecha la columna F y la torre de A la pone en F8. El blanco decide seguir con su plan y las negras juegan torre por F4. Bien, vamos a hacer un paréntesis y vamos a regresar al tema de los ejercicios. ¿Hay ejercicios que sean especialmente adecuados para los ajedrecistas? De hecho existen, pero no en las formas occidentales tradicionales. En cambio, uno debe mirar a varias tradiciones orientales como son el yoga, el qigong y las artes marciales, que se utilizan, como veremos, por varios ajedrecistas. Pero volviendo al análisis de la partida, Yusupov evidentemente se estaba poniendo ansioso por el avance de los peones de las blancas, pero no tiene suficiente compensación por la calidad. Esto demuestra que su ansiedad por sacrificar y por los peones requiere también un estado físico e intelectual y psíquico muy importante y bien entrenado. Ahora, en lugar de ese sacrificio, podía haber continuado con alfil E8, después de lo cual podríamos decir que seguiría caballo G2. Ahora no sería conveniente el avance H5, esto sería un error debido al cambio G por H5, sin importar mucho ahora que la columna se abra a favor de las blancas, puesto que después de torre por H5, torre por F4, esto es bueno para las blancas. Perdón, para las negras. Evidentemente ahora capturaron un peón y la torre de H5 está atacada. Por tal motivo juegan caballo G2 esperando y sobreprotegiendo el peón de F4. Las negras seguirían con torre C7 intentando el traslado del caballo al ala del rey, y la posición da unas posibilidades equivalentes a ambos jugadores. Una lucha cerrada, bloqueada, y las posibilidades están igualadas. Regresando al encuentro, torre por F4, seguimos con alfil por F4, evidentemente torre por F4 y torre G3. Siguió ahora caballo D8, caballo G2, torre F8 y rey E3. Alfil A4 y las blancas realizan una jugada pasiva, torre C1. Es evidente que esta jugada es de valor dudoso, puesto que una torre vale más que el alfil, y el alfil está atacando el peón de C2. Este peón está defendido por una torre de mayor valor. Por esa razón, hubiera sido preferible equiparar el ataque del alfil sobre C2 con una pieza del mismo valor, como es caballo E1. Y después, torre F3, que era una forma mucho más fácil y mejor de desenredar esta posición para intentar ganar el juego. Ahora, en la partida torre C1, G5, se capturó el peón H por G5 y H por G5. A negro ha creado una debilidad en G5, pero es un presente griego, como veremos más adelante. El blanco continuó con torre H3 y ahora caballo F7. Continuó torre H5 esclavizando al caballo en la defensa del peón de G5. Torre C8, que era otra
de las ideas del caballo F7, darle paso a la torre hacia el ala de dama. Caballo E1, ahora el caballo se dedica a defender este peón, pero en realidad ha dejado a la torre desconectada del ala de rey. Torre C6 y la torre de C1 debe buscar alguna actividad con torre B1. Torre C7, defendiendo el peón que estaba atacado por la torre de B1, rey D2. Una jugada de defensa del peón con vistas a darle vida al caballo a F3 y capturar el presente griego. Las negras retroceden con su alfil a E8 y caballo F3, siguiendo su plan de ataque al peón de G5. Ahora, veamos nuevamente el tema de los ejercicios, que es importante. El ejercicio para el cuerpo, para el ajedrecista, para la mente. El yoga es una opción obvia porque los yogis o los yogis cultivan la capacidad de sentarse y concentrarse hora tras hora. Una capacidad que hace falta desarrollarla en el ajedrez. Entre los mejores jugadores de la actualidad, he leído que tanto Anand como Topalov practican yoga. También hay una historia conocida de Korchnoi, que recibió instrucciones de yoga de la notoria secta Ananda Marga. No conozco mucho de eso, pero he leído algo sobre este tema de Korchnoi. Durante su partida o su match con Karpov en 1978. Aunque se desconoce el alcance total de su interés. Bueno, en esa época de ese match hubieron algunas cuestiones relacionadas con una persona que se ponía cerca de la mesa y que Korchnoi decía que no, que tenía que estar más lejos, etcétera. Pero lo que nos interesa es que él recibió instrucciones de yoga al respecto. Pero ahora, bueno, regresemos a la partida. Finalmente, después de caballo F3, las blancas se están acercando para atacar al peón débil de G5. El negro jugó torre E7. El negro aquí debió haber intentado, o mejor dicho, si hubiese intentado atrapar la torre blanca por medio de caballo H6, esto ahora hubiera sido un error, puesto que sigue torre por G5 y G6. Entonces, caballo H4, seguido de la maniobra torre F1 y torre F6, hubieran puesto en peligro de captura seguro, una captura segura, el peón de G6, y la torre no hubiera podido ser capturada. Por eso el negro llevó su torre E7, tiene que maniobrar en su propio territorio. Seguimos con la partida. Torre de B a H1, torre C7, torre H7, torre C6. Sigue torre D1 a H5. Blancas amenazan caballo por G5. Las negras responden caballo por G5 y una jugada intermedia, torre H8 jaque. Y después de rey F7 seguiría torre por G5 y las blancas están ganando, están bien en esta posición. Así que a esa jugada siguió torre C8, rey E3, A5 y torre H1. Escuchemos, antes de seguir con la partida, el siguiente comentario. Parece haber un vínculo particularmente muy fuerte entre el ajedrez y las artes marciales, quizás porque ambos tienen un vínculo también guerrero. Algunos grandes maestros, voy a mencionar algunos como Seraiwan, practicó o practica a lo mejor todavía el Tai Chi.
Gatakansky, que es el jugador que lleva aquí las piezas blancas, practica el karate. Y también Maurice Ashley practica una especie de aikido, que es algo parecido así, algo del karate, una variante, digamos, del karate. También el jugador de ajedrez y artista marcial más conocido fue Josh Waitzkin, quien ganó el título de maestro internacional antes de cambiar al Tai Chi y ganar el título mundial. Pero volvamos a la partida. En lugar de esa jugada, podríamos preguntarnos, ¿y por qué no entonces jugar ahora caballo por G5 como habíamos mencionado anteriormente? Después de eso seguiría caballo por G5, torre H8, rey F7 y ahora torre por H5, por G5, perdón. Y ahora G6, torre H7 jaque, rey G8 y torre por B7. Las blancas tienen calidad y peón de ventaja, pero después de alfil F7, su torre de G5 está atrapada y amenazada de rey G7, torre F8 y rey H6. Y no hay manera de defender la torre de G5, puesto que si las blancas la defienden con rey F4, entonces las blancas recibirían un jaque a la descubierta. Recuerde que la torre está en F8 con la retirada del alfil a E8, propiciando un jaque muy peligroso al rey de F4 y la torre de G5 sería capturada. Por lo tanto, aquí hay que tener cuidado con esa captura. Por lo tanto, torre H1 es la jugada correcta que hicieron las blancas. Continuó A4. El flanco dama se ha cerrado totalmente. Torre D7, H2, B5. El negro con esto está intentando en algún futuro, bueno, si hay posibilidad de algún sacrificio en B4, intentar pasar un peón o jugar, por ejemplo, después C3 y torre C4, crear algún contrajuego. Pero esto es bastante lejano en la imaginación. Sigue torre F2, torre C7, torre H5. Aquí es que son maniobras tentando a los jugadores. Cada uno está haciendo su mejor ataque y su mejor defensa. Torre 7, torre F1, torre B7, rey F2. Las blancas están intentando hacer alguna ruptura, alguna maniobra para materializar su ventaja. Las negras ahora jugaron torre B6. Esta es una jugada dosa que permite, como habíamos mencionado, una penetración de las blancas, porque la torre negra se atasca defendiendo al peón de E6 desde la sexta fila. Ellas deberían haber jugado con más precisión torre C7, donde ofrecían mayor resistencia. Veamos cuál es la diferencia ahora con la torre en la sexta fila. Después de torre B6, el blanco respondió con rey G3, torre A6, y aquí es donde está el kit de la cuestión. Torre por G5, caballo por G5 y caballo por G5. Las blancas han devuelto la calidad y están parejos de material. El negro trata de activar su alfil atacando el peón de C2, que es defendido con torre F2 y torre B6. En esta posición el caballo es mucho más fuerte que el alfil. Veamos cómo las blancas maniobran. Rey H4,
preparándose para entrar por la fuerza en el ala de rey. Torre A6, caballo H3. Ya estamos viendo que el rey va a intentar entrar en la casilla G5. El negro responde con alfil E4, que es un error. Y aquí el cansancio de los jugadores. Recuerde que en esta época del 93 se jugaba a un ritmo de juego diferente al actual. Creo que eran 2 horas y media por jugador, así que 2 horas y media eran 5 horas de juego ahí meditando. Ahora, en lugar de esa jugada, veamos otras dos continuaciones. Torre C6, caballo F4, alfil E4, rey H5, torre A6 y caballo H3, torre A7 y caballo G5. El blanco consigue una posición que es la que él desea, una agrupación de piezas deseada según la posición de sus piezas. Ahora pudiera estar amenazando también la captura de este peón, seguido de torre E2 y la captura del peón de E4. La otra continuación sería, por ejemplo, rey H7. Esto, de todas formas, permite a las blancas entrar inmediatamente en el territorio de las negras con torre F8, sacrificando el peón de C2. Las negras lo capturan con alfil por C2, caballo G5 jaque, rey G6 y torre B8, con una posición completamente ganadora. Este peón va a ser capturado para evitar cualquier experimento de las negras con B4, pasando uno de estos dos peones. Después que ese peón sea capturado, entonces el D6 será víctima con la maniobra torre B8 y torre E8, con lo cual el final está completamente perdido para las negras. Un final de alfil y caballo, alfil contra caballo. Regresando a alfil E4, que fue un error, rey H5, torre A7, caballo G5, y hemos logrado, el blanco ha logrado la posición ideal que estaba buscando. Ahora el peón de 6 está atacado y es defendido con torre 7, pero como habíamos mencionado antes, sigue caballo por E4, D por E4 y una jugada importante, rey G6. Antes de ir a por este peón, mejora la posición del rey. Este peón de todas formas está perdido y las negras tienen que regalarlo para poder, después de torre E3 y torre E2, jugar su torre activamente con torre F7, torre por E3 y torre F2. Aquí yo les recomendaría que detengan el vídeo y le analicen qué jugada harían ustedes con las blancas, qué plan seguirían. Bien, visto el tema, podemos ver que la debilidad de B5 está ahí latente y hay que ir a por ella. También está débil el peón de E6 y el rey de las negras, que está en una posición peligrosa de un posible mate en la octava fila. Así que usted seguramente encontró la jugada, torre E1. Una jugada ganadora que lleva a la torre a B1 para capturar el peón de B5. El resto de la partida conduce a un final de torre luego del intercambio de varios peones por bando, donde el blanco termina con un final teórico ganador. Continuó con torre por C2, ahora viene una serie de captura, torre B1, torre por C3. El negro ha ganado un peón, pero las blancas lo recuperan con torre por B5, rey F8. Aquí claramente, como habíamos mencionado, la amenaza torre B8 hace a las negras perder un tiempo importante
respecto a las capturas de peones. Rey F8, torre B4. Ahora se está amenazando este peón y por lo tanto este caerá. Sigue el intercambio torre por A3, torre por C4 y torre A1. El material está igualado, pero la posición no. Las negras tienen un rey muy pasivo, mientras que las blancas tienen el rey activo, así como la torre también es más peligrosa. G5, un pasito más hacia la victoria. A3 y torre A4. Aquí tenemos una de las posiciones clásicas de los finales. Ubique las torres detrás de los peones, no importa si es peón propio o peón del enemigo. Aquí las negras ubican la torre detrás del peón de las negras de A3, donde en la torre de A4 va a tener mayor actividad. Aquí, después de A2, las blancas deben sí tener mucho cuidado en no poner el rey en una posición de jaque. Por ejemplo, sería un grave error jugar el rey H5 por el tema conocido por todos, jaque, y después el peón promueve. Ese detalle hay que tenerlo presente. El encuentro continuó con torre A7, rey E8, rey por G7 y ahora rey D8. G6, aquí en lugar de rey D8 usted puede analizar por qué las negras no jugaron torre G1. No lo vamos a poner, usted analícelo y vea el por qué esa jugada sería mala y perdedora. Ellas jugaron rey D8 tratando de resistir algo, G6, rey E8 y torre A6, atacando esta debilidad y capturarla con jaque. Rey E7 y torre A8. Una jugada ya importante, puesto que las negras están en subswan. Cualquier movimiento que haga van a perder el final. Si mueven la torre, perderían el peón. Y por lo tanto, lo único que le queda es rey D7 y rey G8. Nuevamente, usted analice si en este momento es conveniente o no la jugada torre G1 y por qué las negras no la hicieron. Rey E7, torre A7 jaque, sigue rey E8, no hay más jugada. El peón de las blancas realiza un avance más. Las negras aquí no tienen más respuesta que jugar torre H1, torre por A2, rey E7, torre A7, rey E8 y torre A5. Estos son maniobras que seguramente esta partida se selló, se puso bajo sobre y los jugadores ahora estarán cansados después de tanto tiempo jugando. Rey E7, D5. Esta era la idea de torre A5 para pasar el otro peón de E5. Capturan E por D5, torre por D5 y torre H2. La torre se debe mantener para mantenerse en la columna, para mantener al rey blanco escondido en esa columna de G delante de su peón y no permitir la promoción. Pero estamos ya cerca de un final teórico con torre A5, torre H1 y torre H7 jaque. Rey E8, E6. Este peón se va a sacrificar con el objetivo de poder sacar el rey de G8. Torre H2, torre F7. Después de torre H1, E7. Torre H2, torre F8 jaque, rey por E7, torre F3. Rey E8 y torre E3 jaque. Ya después de esto, el rey de las negras tiene que alejarse y permitir la salida del rey blanco. Luego de rey D7 siguió torre E4. Y aquí las negras abandonaron. Esta es una configuración de la posición de Lucena.
como en una partida, o hay muchas, conocidas entre Polugayevsky y Kornoy. Las negras aquí, por eso abandonaron, puesto que después de torre H1 sigue rey F7, torre F1 y van a establecer las blancas el puente luego de rey G6, torre G1, una maniobra conocida, rey F6, perdón, torre F1 jaque, rey G5, torre G1 y torre G4, con lo cual se establece el famoso puente, o también le llaman el paraguas, donde el peón va a promover inevitablemente. ¿Quién duda que para jugar esta partida frente a frente en un tablero en vivo no se necesita una gran dosis de resistencia, concentración por ambos jugadores? Espero que tomen bien este consejo tras este largo vídeo de resistencia también y que les sea de utilidad. Si esto ha sido así, recuerden suscribirse, denle like, denle a la campanita para recibir las notificaciones en el momento de la publicación y como siempre nos vemos en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.